Buenos días. Acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco. Leo. El Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, EAG-PNV, conscientes de la necesidad de proceder a la constitución de un gobierno, convienen en firmar el presente acuerdo, comprometiéndose el Partido Nacionalista Vasco a votar favorablemente la investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón como presidente del gobierno y a la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los siguientes compromisos del presente texto. 2 puntos. 1. Ámbito de autogobierno de la comunidad autónoma del País Vasco. 1.1. Ambas partes comparten. 1.1a. Que las aspiraciones de una mayoría de la sociedad vasca, en términos generales, se agrupan en 2 grandes ámbitos de forma permanente. Garantizar el autogobierno mediante su actualización y ampliación, y el relativo al reconocimiento nacional de Euskadi. Lo voy a volver a repetir. Ambas partes comparten 2 puntos. Que las aspiraciones de una mayoría de la sociedad vasca, en términos generales, se agrupan en 2 grandes ámbitos de forma permanente. Garantizar el autogobierno mediante su actualización y ampliación, y el relativo al reconocimiento nacional de Euskadi. Es decir, que el Partido Socialista Obrero Español comparte con el Partido Nacionalista Vasco que las aspiraciones de la mayoría de la sociedad vasca son esas. Garantizar el autogobierno mediante su actualización y ampliación y el relativo al reconocimiento nacional de Euskadi. Es decir, los vascos, cuando se despiertan y se levantan por la mañana, en lo único que piensan, lo único que les preocupa, la preocupación que tienen es cómo alcanza aquella sociedad un mayor autogobierno y cómo se logra el reconocimiento nacional de Euskadi. No les preocupa la sanidad, no les preocupa encontrar trabajo, en lo personal. Y en lo colectivo, pues no les preocupa el que haya paro, no les preocupa la sanidad. Claro, debe ser que a lo mejor ya la tienen muy buena. Y como además está en manos del PNV o del gobierno vasco, no van a decir que eso es un motivo de preocupación. Hombre, podrían haber puesto algo así como: entre las preocupaciones está. Podrían haber metido algo así en plan rollito woke, ¿no? De la mujer, Emakumen, esa. Claro, todas las políticas sociales están en manos del gobierno vasco, entonces claro, tampoco iban a decir que el gobierno vasco estaba haciendo algo que podía causar preocupación, pero lo que comparte el PSOE, no el PNV, es que la preocupación de la mayoría de los vascos, de la sociedad, la preocupación de la mayoría de los vascos, la preocupación política que tiene es el reconocimiento nacional de Euskadi y un mayor autogobierno. Esas son las preocupaciones que tiene la sociedad vasca. Las preocupaciones que tiene la sociedad vasca no es que sus empresas funcionen bien, que la sanidad funcione bien. No, es esto nada más. Buenos días, amigos. Buenos días, amigas. Egunon. Salam aleikum. Boker tov. Bon dia, bo dia. Bonjour.
Good morning. En lo que quepa. Probablemente cuando me estén escuchando ustedes hoy, pues ya se esté desarrollando la infamia, el oprobio, la investidura de un sinvergüenza, la investidura de un cara dura, la investidura de un macarra de playa, sin principios, y yo creo que también sin honor, pero que no va a arrastrar a España, por mucho que lo pretenda. Siempre adelante es el lema del Partido Socialista. Pero no van a arrastrar a España al abismo. Se terminarán cayendo ellos. O al menos en eso confiamos algunos. Es muy grave lo que está sucediendo en España en estas horas en las que ustedes me están escuchando. Lo que ya haya sucedido, quizás. Haremos un nuevo vídeo cuando se consume la investidura, si es que se consuma. Y cuando probablemente ya el viernes tengamos un nuevo gobierno. Nuestro compromiso en esta serie de vídeos alcanzaba, desde que los iniciamos en el mes de agosto, hasta el tiempo en el que se produjera una investidura. Tendremos que ver qué es lo que seguimos haciendo, cambiaremos de formato, todo esto ha sido un pequeño experimento, siempre hemos seguido diciendo que estábamos en fase de pruebas. Sabemos que tenemos mucho que mejorar. Sabemos que al mismo tiempo lo que estamos haciendo nos gusta. No sabemos hasta dónde llega, pero por lo menos estamos haciendo lo que queremos. Y estamos tratando, en la medida de lo posible, con nuestra formación, con nuestra experiencia, desde la humildad, desde la modestia, a tratar de aportar algo. De aportar algo a la sociedad en la que vivimos, aunque muchas veces sea desde la indignación. Y quizá a veces me pregunto si lo estamos haciendo de la mejor manera, porque de lo que se trata no es de convencer a los que ya están convencidos. Se trata de tratar de suscitar interrogantes en aquellos que no piensan como nosotros. En aquellos que no creen que Pedro Sánchez sea un sinvergüenza, en aquellos que no creen que Pedro Sánchez sea un cara dura, en aquellos que no creen que Pedro Sánchez no tiene principios. Y si ustedes son de los que sí que lo creen, también les aconsejo que traten de hablar con los que no piensan como ustedes, porque si seguimos siempre en nuestra burbuja, seguiremos retroalimentándonos, seguiremos contribuyendo a que sigan existiendo las dos Españas. Y esto mismo que yo acabo de hacer ahora, de denominar a Pedro Sánchez de esta manera, pues me pregunto también si es lo más adecuado, por mucho que nos desahoguemos y que expresemos nuestra indignación. Porque de lo que se trata es de tratar de hacer ver a esa parte de la sociedad que sigue respaldando el abismo hacia el que España se encamina, a que recapaciten y a que reflexionen, y a que den quizá algún golpe alguna vez encima de la mesa, en el mejor sentido del término golpe. Ya que no se dejen llevar solamente por lo que los voceros de este gobierno que padecemos, que se dice de izquierdas, pero que tiene muy poco de progresista, entre otras cosas por los acuerdos que alcanza y las personas con las que los alcanza,
Pues bien, que no se dejen llevar solamente por lo que dicen esos voceros. Y que una de las cosas que dicen es que todos los que nos oponemos a esta deriva, pues o somos unos fascistas, o somos unos ultras, o somos unos rancios. Pues no, no somos ni fascistas, ni ultras, ni rancios. Algunos incluso nos reclamamos de izquierdas. Y no por ello vamos a dejar de calificar lo que vemos como lo calificamos. Pero a lo mejor es que no es necesario, a lo mejor es que no es necesario decir que Pedro Sánchez es un sinvergüenza, que Pedro Sánchez es un cara dura, que no tiene principios, que no tiene honor, o que lo que está ocurriendo, o está a punto de ocurrir, o habrá ocurrido, cuando la mayoría de ustedes vean este vídeo, es una infamia. A lo mejor lo que hay es que basta con los hechos, basta con enseñar los papeles. Hay que argumentar más e insultar menos, quizá. Aunque nosotros seamos los primeros que no siempre lo hagamos. He leído el comienzo del acuerdo redactado entre el PNV y el PSOE. Manda narices que un partido que se dice progresista pueda firmar un texto con otro partido, con el partido de Dios, y el de Dios y las leyes viejas, que la mayor preocupación de la sociedad vasca es el autogobierno. No es la igualdad, claro. ¿Cómo iban a hablar de la igualdad si la igualdad ya la tiene bueno, la tiene el PNV gobierna con el apoyo del PSOE, pero el que gobierna es el PNV, la igualdad, ahora últimamente la única igualdad que existe es la igualdad identitaria, la igualdad la igualdad es la igualdad de las mujeres, pero no la igualdad en términos sociales, en términos socioeconómicos, ya eso parece que ya no le importa mucho a nuestra izquierda, ¿no? No le preocupa la igualdad, no le preocupa la libertad. En el País Vasco hubo gente que estuvieron atentando contra la libertad de todos, pegando tiros en la nuca, porque supuestamente tenían una preocupación por la nación vasca, por el autogobierno, cuando el País Vasco no ha tenido nunca tanto autogobierno en su historia como actualmente, y más aún en los tiempos que vivimos de globalización, en los que todo está interconectado. Y conforme iba teniendo más autogobierno, crecían los tiros en la nuca por parte de los que querían hacer que descarrilara la democracia en España. Y ahora, por lo que a mí me cuentan, personas allí, pues parece como si, aunque en fin, ya no se siguen pegando los tiros en la nuca, pues parece como que los que pegaban los tiros en la nuca, que fueron derrotados por el Estado y por la sociedad, que se alzó contra su barbarie en un momento dado y la consideró insoportable, pues parece como si estas personas hubieran ganado. Me cuenta a mí allí gente. Y es curioso porque cuando interactúas con ellos te das cuenta de que sí, de que no se sienten, no ya arrepentidos, sino que parece que se sienten muy orgullosos de todo lo que fue aquella trayectoria en la que hicieron tanto daño. Y se vuelve a pactar, en este caso con los recogedores de las nueces,
no con los que agitaban el árbol. Bueno, como ya tampoco hay mucho que pactar, porque ahí ya sí que hay un concierto económico y tal, pues ahora ya se rompe la caja única de la seguridad social. Y eso se va a acordar con este gobierno que se dice progresista. Es decir, hasta ahora había una caja única de la seguridad social, entonces los ancianos de Murcia, vamos, había una caja única en la cual las pensiones de los ancianos de Murcia se podían pagar con las aportaciones a la seguridad social de los trabajadores vascos, pero a partir de ahora no, a partir de si se negocia esto que está incluido en el acuerdo que ha firmado el PSOE con el PNV, teóricamente para que siga existiendo el gobierno más progresista de la historia, pues los trabajadores del País Vasco ya no van a contribuir a las pensiones de los ancianos de Murcia o de Salamanca o de Córdoba. Ellos se lo van a avisar y ellos se lo van a comer. Como hasta ahora básicamente ocurría a otros niveles de presupuestos generales del Estado con el concierto. Es decir, esto es el gobierno progresista. El progresismo ahora en lo que consiste es en eso, en romper la comunidad política de manera insolidaria. Yo no sé si hay que calificar esto de como yo he vuelto a hacer, ¿no? Guiado de mi indignación. Yo creo que simplemente basta con exponerlo, ¿no? Y luego ya tenemos los acuerdos que llevamos sin vernos una semana y han pasado muchas cosas. Tenemos los acuerdos con Junts, anteriormente había sido el acuerdo con Esquerra, y ya el colofón, ya poquito antes de los actos de mañana, pues ha sido la ley de amnistía, ¿no? Que ya la hemos conocido. Una ley en la que la exposición de motivos se dedica todo el tiempo como autoexculparse con relación a su posible inconstitucionalidad, que manda narices, y que se hace a la medida de Puigdemont, incluso con determinados artículos. Después de lo que fue el auto de García Castellón sobre los hechos de tsunami, y que al final ha sido presentada únicamente por el PSOE, por las dudas de Esquerra Republicana. Después esas dudas de Esquerra Republicana arrastran a Junts, porque no iba a firmarlo Junts. Tiene el respaldo, por supuesto, y anteriormente ha habido el acuerdo de gobierno, pero a la hora de presentar la amnistía, Esquerra se descuelga y se descuelgan luego todos a continuación. Y Esquerra se descuelga por dos razones. Primero se descuelga porque hay cosas que ve que tal como están redactadas hasta ahí no van a llegar, como es la posible amnistía de Laura Borràs por trocear unos contratos para dárselos a un amiguete. Es un caso de corrupción pura y dura. O también el lavado de dinero por razones de narcotráfico del abogado Boye, del abogado de Puigdemont. Este angelito que
en su momento participó en el secuestro de Revilla, y que luego después pues se ha ganado la vida como picapleitos, parece ser que, entre otras cosas, lavando dinero del narcotráfico de Sito Miñanco, ¿no? Luego hablan de si algún líder político como Alberto Núñez Feijóo se montó en, en una lancha de narco, ¿no? Y resulta que el abogado de Puigdemont, bueno, pues está metido en un sumario, está metido no como abogado, sino como presunto autor de delitos de lavado de dinero por narcotráfico, ¿no? Aparte de su anterior participación en actos de terrorismo, ¿no? Y este señor, que parece que en un momento dado, según se publicó por parte de periodistas tan solventes como Fernando Garea o Carmen Morodo, parece que se comunicaba con Cándido Conde Pumpido de alguna manera, con el presidente del Tribunal Constitucional, durante las negociaciones con el PSOE para la elaboración de la ley que se acaba de presentar hace poco, para asegurarse de que cuando vaya la ley al Tribunal Constitucional tenga su aval. Bueno, pues Esquerra parece ser que ya con estas cosas, al final resultan los que son un poquito más... Dicen lo que quieren, pero hay ciertos puntos hasta los que no llegan, y sobre todo suelen dar más la cara, empezando por su líder Polifemo Junqueras, ¿no? Entonces parece ser que esto no les gusta demasiado, y parece ser que tampoco les agrada demasiado, o tienen la mosca detrás de la oreja, respecto de la posibilidad de que Europa sea la que se encargue de tumbar la ley. Porque después del auto de García Castellón, se dice que quedan excluidas de la ley los delitos de terrorismo, menos en los casos que no haya sentencia firme, como es el caso de Tsunami Democrático y algunos casos de los CDR. Entre los valores de la Unión Europea, uno de los que es más, digamos que más establecido a nivel jurídico, es el de que hay que perseguir el terrorismo. Entonces Esquerra ha visto que pudiera existir un resquicio por el cual, una vez que se apruebe la ley, si se recurre ante Europa, pues no es que se paralice, no, es que Europa sea la que lo tumbe por este motivo. Esto que se hace única y exclusivamente para satisfacer al señor Puigdemont. Que ahora parece ser que también vamos a tener que costearle directamente la escolta hasta el año 24, que es cuando parece que va a venir. Ya en estos días ha dicho Gracita Bolaños, es que no sé ni cómo se llama de nombre este chico que tiene como un tic en los ojos, el botón es sacarino de la Casa Blanca, le hemos denominado alguna vez. Hay quien le llama Gracita Bolaños porque es tan gracioso y tan siniestro. Pues una de las últimas cosas que ha dicho es que, bueno, que ellos tienen claro que va a venir Puigdemont en el año 24, ¿no?
¿Y qué es lo que hace el preámbulo de la ley de amnistía? Que se han ocupado de autoexculparse, decir que es absolutamente anticonstitucional, etcétera. Hombre, es un poquito más suave que el acuerdo que adoptó el PSOE con Junts, que tampoco hemos podido comentarlo demasiado. Pudimos comentar el acuerdo y un poquito de pasada el de Esquerra. El de Junts iba muchísimo más allá. Pues es un poquito más suave porque no habla tan explícitamente del warfare, pero en definitiva lo que hace es amnistiar y que caigan en el olvido pues todo aquello que sucedió no en el año 17, sino por supuesto desde mucho antes, porque primero hubo aquella consulta que se pretendió que podía llevarse a cabo, aunque las leyes de referéndum hablan siempre de que las consultas deben ser en asuntos de ámbito nacional. En fin, todo aquello que empezó incluso con los gobiernos de Artur Mas, pero que alcanzó su culminación a partir de cuando ya entraron en la deriva de llevar a cabo un pretendido referéndum vinculante, que, en fin, todo aquello fue también hay que decirlo, fue también porque había un partido que era la CUP, que era con el que Puigdemont hacía mayoría y que bueno, fueron cayendo en aquella deriva hasta llegar a las leyes de desconexión de los días 6 y 7 de septiembre y hasta llegar luego después a el 1 de octubre y luego pues la declaración de independencia. Primero aquella que si sí, que si no, y luego aquella, la definitiva, cuando ya se le conminó a responder por parte del gobierno central que qué es lo que era aquello y si había llevado a cabo una declaración de independencia, y fue cuando terminó declarándola y fue cuando se aplicó el 155, si no recuerdo mal, que se aplicó muchísimo más tarde de lo que se tendría que haber aplicado. Bueno, pues yo sinceramente lo que creo es que el acuerdo es muchísimo más vamos, que lo que hace es lo que estamos diciendo, y lo que hace es terminar con olvidar todo aquello. Los relatos son absolutamente penosos. Apenas hay referencia a los delitos, tanto en el acuerdo PSOE-Junts como en el propio preámbulo de la ley de amnistía. E incluso se hacen unas referencias al... y eso en el preámbulo de la propia ley también, a la resolución del Tribunal Constitucional del año 2010, que lo que hizo fue eliminar, anular, por su carácter inconstitucional, 10 de 140 artículos. Una resolución que fue aprobada además, he estado repasando eso en los últimos días, por 6 contra 4. Y era el sector progresista el que lo aprobó, es decir, el sector, el llamado sector conservador, o la mayor parte de los miembros del Tribunal Constitucional del llamado sector conservador eran partidarios de anulaciones mayores, incluso, de artículos. Es decir, fue lo más benévolo posible. Y tan es así que José Luis Rodríguez Zapatero celebró el fallo porque casi no tocaba el estatut que había quedado. Luego vino lo de Montilla, cuando montaron toda aquella manifestación monstruo y que luego después se volvió también contra él y tal, y luego ya pues todos los líos dentro del PSC, que ya anteriormente también había habido todos los líos del mundo, desde el momento que Maragall se empeñó en lo que se empeñó, pero luego ya vinieron todavía más líos después de esta resolución del Tribunal Constitucional. Pero recuerdo que Zapatero celebró aquel fallo. Y ahora lo que se hace es culpar aquel fallo y justificar todo lo que ocurrió después.
viniendo a decir que los responsables de todo lo que sucedió fueron los que llevaron a cabo aquel fallo en el Tribunal Constitucional. Es decir, no solo se desautoriza lo que ocurrió en el 17 cuando la sociedad respondió ante aquel intento de golpe de Estado encabezado por ese señor que ahora se quiere amnistiar, sino que también se culpa al Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional tiene que pedir perdón. Leeré otro texto. La autora es la todavía delegada nacional para la violencia de género, Victoria Rosell. Y el lugar donde ha publicado esto, creo, es en Canal Red, el medio de comunicación de Pablo Iglesias. La amnistía significa que el poder que representa la soberanía popular decide enmendar al legislador anterior y declarar formalmente que aquellos actos no es que merezcan ser perdonados, ni una reducción graciosa de pena, sino que no debieron considerarse delitos. Esto es lo que significa la amnistía. Cuéntenos lo que nos cuenten los voceros, estos corifeos del gobierno, que funcionan, parece ser, a veces a golpe de cornetín. Lo que significa la amnistía es esto. La amnistía no significa... No se ha hecho por la convivencia. Hombre, para empezar, la amnistía se ha hecho para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Y la convivencia, ojalá nos equivoquemos, de verdad, siempre lo decimos aquí. Pero yo creo que ya estamos viendo cómo está la convivencia, ¿no? Y la amnistía, pues lo que está haciendo es... que por cierto, hasta el día anterior nunca se repetirá lo suficiente, hasta 2 días antes Pedro Sánchez dijo que no habría amnistía y que no habría referéndum de autodeterminación. La amnistía lo que supone es esto. La amnistía lo que supone es considerar que no hubo delito. Por lo tanto, si no hubo delito, pues se podrá volver a llevar a cabo aquellos actos, porque no constituyeron delito. Y la amnistía lo que está haciendo es, o lo que ha hecho ya, es insuflar más fuerza y reanimar a el movimiento independentista. Y quienes están llevando a cabo este proceso, pues son gentes que parece que no tienen demasiado inconveniente tampoco en que se reactiven las dos Españas. Laura Borràs, a la que me he referido antes, que fue presidenta del Parlamento catalán durante un tiempo, en estos años, ya con Puigdemont huido, pues esta simpática chica lo ha dicho también muy claro hace poco. Ha hablado de división, de que lo que ocurre con esto es la división entre los españoles, que se pasa de la división entre catalanes a la división entre españoles. Y parece claro que eso les tiene también muy contentos. ¿Cómo no se van a envalentonar? ¿Cómo no se van a reforzar? Quienes quieren separarse de España si ven una España cada vez más dividida. Es que han encontrado el chollo del mundo con este chico, ¿no? Con el doctor Sánchez Stein, con Pedrito. Han encontrado en el gran chollo. Y yo no sé si este señor es un psicópata, que probablemente lo es. Yo de lo que sí soy consciente es de que ha creado la mayor división entre españoles desde la muerte de Franco. No creo que haya habido nunca tanta división entre españoles como la que ha causado este hombre. Y la política es algo que está para poner de acuerdo a la mayor parte de gente posible. La política no es ganar
por 51 votos contra 49. Eso crea división siempre. Eso es división. La política no es crear más división. Pero él vive de eso, él vive de la división, él vive de que exista Vox, por ejemplo. Él vive de que salga gente con banderas preconstitucionales a la calle. Para meter miedo a la gente. Para decirle que vuelve el franquismo. Para decirle que van a quitar la sanidad pública. Que van a quitar la educación pública. Para decir que se va a perseguir a los homosexuales. Para decir que vuelve la guerra civil. Pero él es el que fomenta ese clima de guerra civil. Y es muy desgraciado. Es muy desgraciado. Bueno, él por supuesto es un pobre desgraciado. Sobre todo su madre. Tiene que ser muy desgraciada, creo yo. Al contemplar lo que está haciendo su hijo. Bueno, al menos eso me parece a mí. Pero lo que no me iba a referir a Pedro Sánchez ni a su familia. No hay que ir por ese camino. Es muy desgraciado para España que esté sucediendo esto y que esté sucediendo con la anuencia de la mayor parte de la izquierda. Que esté sucediendo en algunos casos jaleado también por otra parte de la izquierda. Y por los corifeos de este personaje con tendencias megalómanas y autocráticas. Sí, es una deslegitimación de la democracia, es una deslegitimación absoluta de todo lo que ha venido sucediendo en este país desde el año 76, 77, 78, fundamentalmente. Del sistema, quiero decir. Es una legitimación de todo lo que se hizo para defendernos respecto al proceso, pero es también una legitimación de todo el régimen nacido en el año 78. Bueno, del régimen actual, en definitiva. Porque es tremendo que se hable de movimientos de protesta, por ejemplo, cuando de lo que estamos hablando es de un movimiento sedicioso. Es decir, no se habla, y esto ocurre también en el preámbulo de la ley, o sea, no se dice estábamos ante una... No, se habla de la reacción de un clima de tensión en Cataluña. Aunque luego es verdad que luego después del articulado de la ley no se llega a unos excesos tan grandes en el sentido de hablar explícitamente de warfare, de hablar explícitamente de que se podrá considerar que algunas actuaciones de los jueces fueron motivadas por razones políticas. Cuando los jueces lo que hicieron fue aplicar el Código Penal. Esto sí se hizo en el acuerdo con Junts y en el acuerdo que se supone que están los dos de acuerdo, porque luego el acuerdo con Junts, es verdad, tiene una parte en la cual cuando se habla del referéndum se dice que Junts planteará el referéndum y luego por otro lado se dice nosotros plantearemos la ampliación del estatuto, lo mismo que también en un momento dado se reclama el 100% de los impuestos. Es decir, la independencia fiscal absoluta. Nosotros no lo guisamos y nosotros no lo comemos. Qué progresista, qué solidario, ¿no? Qué solidario. Qué solidario que los ricos quieran quedarse con todo lo que puedan y no ceder nada al resto. Ahora bien, qué aberración que un partido que se dice progresista acceda a eso, acceda a discutir eso. Y luego hay otros planteamientos que se hacen también en el documento de Junts, como el de, y que se habían hecho antes en el documento de Esquerra, como el de las dos legitimidades, el de la oposición de una legitimidad
y en definitiva dos soberanías. Cuando la soberanía, según la Constitución, reside única y exclusivamente en el pueblo español. ¿Cómo puede haber dicho alguien que este acuerdo estaba dentro de la Constitución? Es un acuerdo que socava la Constitución. Y todo lo que estamos viendo en su conjunto, si se ve en su conjunto, unas cosas sumadas a las otras, lo que está claro es que lo que se quiere hacer es modificar la Constitución por la puerta de atrás. Si es muy legítimo modificar la Constitución, si precisamente vivimos en un régimen constitucional que no es una Constitución militante. Si usted puede pensar lo que quiera. Y puede también tratar de llevar a cabo lo que usted piensa, es decir, modificar la realidad, modificarlo como puede tratar de hacerlo. Ahora, tiene que hacerlo por las vías establecidas, tiene que hacerlo legalmente. Que existe, si hay vías, siempre. Para modificarlo todo. Existe. Entonces, si usted quiere modificar la Constitución para reconocer que España es un Estado plurinacional, plantéelo abiertamente. Plantéelo abiertamente mediante una modificación constitucional. Y vayamos a unas elecciones constituyentes. Pero abiertamente. No negando las cosas 2 días antes de las elecciones. Y ahora acumulando con ruedas de molino. Porque usted necesita los 7 votos para seguir siendo presidente. Y luego además es falso el relato de que no hay otra opción. Porque lo contrario sería el gobierno del PP con Vox. Lo primero que eso encubre una pulsión no precisamente muy democrática. Eso para empezar. El de yo trago con lo que sea con tal de que no gobierne Vox. Es decir, si se decreta la disolución de España con tal de que no gobierne Vox, yo trago con ello. Si se decreta que los ricos sean cada vez más ricos, yo trago con ello aunque no gobierne Vox. Es que además es que es falso. Es que había otras posibilidades. Bueno, siguen existiendo. Y no solo repetir las elecciones, rompiendo y no tragando con ruedas de molino, sino, por ejemplo, planteando y aceptando la mano tendida que en varias ocasiones en los últimos meses se le ha tendido por parte del PP. En la campaña electoral, en el debate en Antena 3, claramente fue despreciado por Pedro Sánchez la posibilidad de que el segundo apoyara al que hubiera ganado. Y luego en el debate de investidura, en donde Sánchez despreció a Feijóo, no tuvo, aquí lo dijimos, fue cobarde, no tuvo la gallardía de responder a lo que Feijóo le planteaba, que en definitiva para que él pudiera tener la investidura pasaba por algún tipo de pactos de Estado con el PSOE, para que de esa manera no estuviera preso de las fuerzas contrarias a la Constitución y que atentaron contra la Constitución hace 5 años y que han impuesto otro relato. Y lo más curioso es que además lo han impuesto sin que haya habido, o sea, no ha habido ninguna cesión por parte de ellos. No ha habido en ningún momento una declaración, aunque fuera de tapadillo, de renuncia a la unilateralidad. No ha habido en ningún momento han renunciado a la unilateralidad. Y en el acuerdo que han firmado el PSOE y Junts, lo que al final se dice es que el cumplimiento de estos acuerdos y la continuidad de la legislatura estará sometida a la evaluación del cumplimiento de estos acuerdos. Con lo cual lo que están diciendo es que incluso en relación al referéndum de autodeterminación, aunque es verdad que en ese punto
El PSOE dice que ellos seguirán hablando del Estatuto de Autonomía, mientras que los otros hablan de un referéndum consultivo. Bueno, un referéndum consultivo no, de un referéndum en base al artículo 62 de la Constitución, que es el que habla de determinados referéndum, ¿no? Es decir, se trataría de hacer pasar por. Pero que si no se avanza en eso, ellos no renuncian a la unilateralidad. ¿En algún momento se dice que hayan renunciado a la unilateralidad? No. Hombre, ¿cómo van a renunciar a la unilateralidad? Si por haber actuado unilateralmente hace 5 años se les ha amnistiado. Y se ha comprado el relato de ellos. Bien, creo que no voy a seguir, seguramente me olvidaré de cosas, no voy a seguir comentando mucho más, solamente de las soluciones que puede haber respecto a esto. Seguramente se me quedarán cosas en el tintero, no quiero tampoco cansarles demasiado como en otras ocasiones. Solamente hablar de qué hacer. Parece ser que la ley está muy blindada para que una vez que esté en vigor, pues Puigdemont pueda volver perfectamente. El gobierno piensa que no puede tardar mucho. Es verdad que por mucho que trate, una vez que se tramite, una vez que trate de retrasarla el PP en el Senado, todo lo más entre otras cosas hay que tener en cuenta que el PP es respetuoso con la ley, podrá retrasarlo 2 meses, aunque pedirá que haya comparecencias, pedirá muchísimas cosas. Hoy creo que se reformaba el reglamento del Senado, pero más allá de 2 meses no creo que se pueda dilatar. Y luego está el tema de los recursos, que el tema de los recursos ellos consideran que están blindados, aunque lo que se ha planteado y se comenta por parte de muchos jueces es que van a recurrir al Constitucional, no solo la ley en sí, sino también el hecho de que los recursos estén blindados, y que eso lo van a plantear también ante Europa. Pero bueno, luego está también la otra opción, que es la posibilidad de que Europa intervenga de oficio. Que Europa intervenga de algún modo de oficio. Y que ante eso también está la cuestión de que eso sí que parece ser que no está del todo blindado en la redacción actual de la ley, la posibilidad no de recursos de inconstitucionalidad, sino la posibilidad de recursos ante Europa, planteando lo que se llama una cuestión prejudicial. Entonces, bueno, la batalla va a estar planteada, pero la gran batalla, pues lógicamente, en este momento yo creo que son 2. O sea, por un lado es la batalla de la opinión pública, en la que nunca insistiremos lo suficiente, y vuelvo a lo que dije al principio de esta intervención mía. Es importante que tratemos de convencer a los que no piensan como nosotros, con educación, con la mayor educación posible, y yendo a los argumentos. Nos encontramos en una situación muy difícil, muy dolorosa. Hay familias que están empezando a dejar de hablarse y que tienen problemas de comunicación por este motivo, y puedo hablar por experiencia propia de ello. Amistades, etcétera. No debemos renunciar nunca al argumento, y entre otras cosas porque creo que tenemos con nosotros muchas razones. Yo intento exponérselas a ustedes de alguna manera, pero también pueden encontrarlas en muchos otros lugares. Lamentablemente, en la actualidad, la mayor parte de el periodismo de calidad y de los argumentos de calidad son de pago, no están no son de acceso libre. Es difícil acceder a argumentarios de calidad que no sean de pago, pero también existen, y tampoco se trata de lanzar tesis doctorales. Los editoriales, por ejemplo, los editoriales de los periódicos suelen ser gratuitos. Tratemos de convencer a los que no piensen como nosotros. Y tenemos un reto, si finalmente sucede esto, que será el de las elecciones al Parlamento Europeo. El de las elecciones al Parlamento Europeo, que será en la primavera que viene. Y luego hay otras responsabilidades también, no solamente las que individualmente nosotros tengamos, y a quienes hay que apelar. En el Partido Socialista, en sus dirigentes, en sus votantes, no todo el mundo,
es obvio que poca gente está de acuerdo con esta deriva. Son los socialistas que no están a sueldo, en su inmensísima mayoría, los que plantean que el PSOE necesita otro enfoque, un enfoque abierto a los pactos de Estado, un enfoque abierto a colaborar con otra parte de España, un enfoque que no sea el de las dos Españas, porque insisto, están reactivando y parece ser que son los que les gusta eso, el reactivamiento de las dos Españas. Son los más interesados en ello. Pero hay mucha gente en el Partido Socialista que no está de acuerdo con eso. Y hay mucha gente en la masa social que vota al Partido Socialista que no está de acuerdo con eso. Y en estos días, pues estaría también en la mano de los diputados del Partido Socialista por Castilla-La Mancha, por ejemplo. 4 de ellos, según informaciones que se han publicado, pues están en la misma línea que su presidente regional, que Emiliano García Paje. Pero Emiliano García Paje nunca termina de dar el paso al frente definitivo. Se queja acerbamente en algunas ocasiones. Pero no llega más que a decir que, por ejemplo, ante las repercusiones económicas, que también son gordísimas de este acuerdo, empezando por la condonación de los 15.000 euros del FLA, y siguiendo por lo que luego ha llegado a decirse de la cesión fiscal a Cataluña, no llega nunca a dar el paso Emiliano García Paje del todo, más allá de decir que presentará recursos, que peleará. También es verdad que luego llegará el momento de la votación de la ley de amnistía. No van a contar con Coalición Canaria en la ley de amnistía. Por cierto, nos equivocamos, íbamos bien encaminados, pero nos equivocamos. Al final Coalición Canaria no fue decisiva. Pero no siendo decisiva, no ha tenido problema en luego sumarse. Qué pena. Qué mal han quedado ante el resto de España. Y yo creo que también qué mal han quedado ante sus votantes y ante el conjunto de la sociedad canaria. Solo se explica su actuación pensando en que una repetición electoral no les convenga. Pero hay que tener un poco más de sentido de Estado. Y Coalición Canaria en el pasado, en algunos momentos, ha tenido bastante más sentido de Estado. Qué pena que Coalición Canaria esté en esta situación. Seguirá gobernando en Canarias, porque sigue teniendo sus nichos electorales en ciertas islas, en unas más, en otras menos. Seguirá teniendo presencia, pero va a revalidar su escaño cuando haya unas próximas elecciones. O lleva el camino de otros partidos de ámbito regional que en el pasado han tenido una cierta influencia en la política española y que han terminado condenados a la marginalidad, como el Partido Aragonés Regionalista, que me parece que sigue existiendo, pero que ahora, por ejemplo, pues tiene 2 direcciones regionales en el gobierno de Aragón. El gobierno de Aragón, me parece que el gobierno de Aragón, que es la coalición del PP y Vox, y está también el Partido Aragonés Regionalista, que tiene 2 direcciones regionales. ¿Va a ser ese el destino de Coalición Canaria? Qué pena. No había más que ver la carita que tenía la señora Cristina Valido. Firmamos con la cabeza, no firmamos con el corazón. No me diga usted eso, por Dios. Usted sabe que hace falta una España fuerte. Usted sabe que Canarias necesita una España fuerte. La única manera de que Canarias, por su situación estratégica, cuando más en riesgo ha estado Canarias, ha sido cuando España no ha sido fuerte. Por su posición geográfica, por su situación geoestratégica. A Canarias le interesa una España fuerte, no le interesa una España débil. No le interesa una España de bronca, no le interesa una España cada vez más confederal, cada vez menos afianzada, cada vez más con unos hilos más tenues entre
entre sus territorios, entre sus partes, entre sus autonomías, entre las Españas, si se quiere. Porque España es plural y es diversa, sobre todo es diversa, pero luego también hay una España, aparte de que pueda haber, no, hay una sola. Y no le interesa que esos lazos en este mundo cada vez con más amenazas y más complicado se difumine. Entonces hay una responsabilidad a partir de ahora, y veremos, estaba diciendo la ley de amnistía, bueno, pues a lo mejor si en estos días han votado o votan, que estará ocurriendo según me estén ustedes viendo, o habrá ocurrido poco antes o estará a punto de ocurrir, no hay ninguna fisura en el Partido Socialista, en la investidura de Sánchez, no tenemos por qué renunciar a la esperanza de que empiece a haber racionalidad en el Partido Socialista y que una vez que se haya producido a lo mejor la investidura, pues empiece a articularse ahí dentro un movimiento crítico. ¿Es muy ingenuo pensar en ello? Pues tal vez sí, pero porque están todos pillados por los sueldos, pero es legítimo pensar que a lo mejor puede ocurrir. Y en cualquier caso, de cara a los test electorales que puedan ir llegando, el primero de los cuales, si no hay antes una repetición electoral, posibilidad que va alejándose, sería el de las elecciones europeas. Cada vez lo que se va viendo más claro, bueno, por supuesto que se ve la necesidad de la regeneración de la izquierda, por supuesto que en segundo lugar se ve la desgracia que ha sido la inexistencia de un partido de centro que moderara unos a otros, etcétera, que cuando existió no supiera jugar bien sus cartas, lo hemos dicho ya muchas veces. Pero en este momento lo que probablemente se necesitaría sería una gran coalición, o sea, en este momento hay que pensar en efectos prácticos, y quien no esté de acuerdo con el camino al cual está llevando Sánchez y su banda a España, que es el del abismo, tendría que intentarse dejar a un lado las diferencias personales que puedan existir y llevar a cabo una gran coalición de la manera que según los expertos y de la manera que según la ciencia política se vea que sea la más práctica y la más efectiva. Es que no hay otra. No hay otra. Bien, voy a dejarles a ustedes porque ya llevo hablando mucho tiempo y al final termino enrollándome siempre muchísimo más, y voy a terminar diciéndoles que y recordando la manifestación que tuvo lugar en defensa de la autodeterminación del Sáhara Occidental y protestando por la entrega, en definitiva, que se llevó a cabo hace ya tantos años, hace 48 años, de España, por parte de España del Sáhara Occidental, en aquellos acuerdos de Madrid, acuerdos secretos y que nunca llegaron a ser publicados en el BOE, y que es uno de los temas que han tenido que ver con nuestra trayectoria profesional y con nuestra biografía, y por eso lo ponemos aquí de manifiesto. Una manifestación que este año pues quizá ha sido más reducida en cuanto a participación que otros años, y del que si ha habido algo reseñable pues ha sido el cierto mar de fondo que ha existido por la presencia o no de Sumar en la manifestación, de Sumar, ese partido político que algunas veces, o esa formación política, porque no es exactamente un partido, que quizá algunas veces habría que calificar como restar, y que no fue capaz de incluir la cuestión del Sáhara Occidental en el acuerdo que firmó con el PSOE. Seguramente porque no es lo suficientemente importante para ellos como para no firmar un acuerdo con el PSOE. Estuvo Yolanda Díaz, pero se fue al poco tiempo porque no quería que
la abuchearan, se le abucheó por parte de muchos de los presentes, en su mayor parte saharauis. Pero no quiso quedarse hasta el final. No se quedó hasta el final y no estuvo en los discursos finales. El gobierno más progresista de la historia terminó cediendo. A las pretensiones de Marruecos y consideró que la autonomía del Sáhara Occidental, la autonomía propuesta por Marruecos para el Sáhara Occidental, que está al margen de las resoluciones de la ONU, porque las resoluciones de la ONU lo que establecen de manera específica para el Sáhara Occidental, lo que vienen estableciendo es que se requiere la autodeterminación de ese territorio, que, como ocurre en todos los procesos de descolonización, los habitantes de ese territorio en proceso de descolonización se pronuncien respecto a su futuro. Y eso lleva impidiendo los Marruecos 48 años. Y lo único que ha hecho, aunque ha firmado cosas, firmó los acuerdos del año 91 para que tuviera lugar un referéndum, pero luego se dijo eso. No tienen palabra, como Pedro Sánchez, más o menos. Bueno, pues aunque firmó esos acuerdos, pues luego después es quien ha impedido siempre sistemáticamente el referéndum, y lo único que plantea ahora es una autonomía, pero sin referéndum de autodeterminación alguno. Sánchez tuvo la poca vergüenza de sumarse a el planteamiento de Marruecos respecto al Sáhara, y con ello apartarse de la legalidad internacional. Se aparta siempre de la legalidad, sea de la legalidad internacional o sea de la Constitución española, para modificarla por la puerta de atrás. En fin, hasta otro vídeo. Ya saben que si pueden dar un like, les estaríamos muy agradecidos. Pueden también suscribirse, pueden hacer los comentarios que deseen. Ánimo y nos veremos en un próximo vídeo.